Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien. Aquí te saluda el pastor David Macario Flores, director de este programa y del Centro de Investigación White. Bueno, como tú sabes, y en otro momento lo hemos dicho, aquí en el Centro de Investigación siempre estamos promoviendo los escritos de la famosísima autora Elena White, promoviéndolos para que sean leídos, para que sean digeridos, sean discutidos, sean implementados, sean vividos, sean predicados, porque son un excelente coadyuvante para entender mejor las Santas Escrituras. Así que bueno, yo espero que la reflexión de hoy sea importante. Va a ser una segunda parte. Hoy es la segunda parte del tema que hemos iniciado acerca del conflicto de los siglos y algunas observaciones que podemos hacer de este importantísimo libro. Bien, en esta segunda parte quiero mencionar que los profetas pueden utilizar otras fuentes. Como ejemplo y como paralelo te puedo poner el caso de Lucas. Tú sabes que Lucas no fue un apóstol, no fue de los 12, pues. Él no fue de los 12. Entonces a él le tocó investigar, él lo dice en su prólogo. A él le tocó investigar y poner en orden todo lo que había acontecido relacionado con Jesús. Pero a él le tocó investigar, preguntar, indagar, inquirir por distintos lugares, distintas fuentes orales. Es posible que de repente algunas fuentes escritas, ¿verdad? Alguien que haya escrito algo así no inspirado, o también que haya buscado, encontrado también fuentes inspiradas, que de repente Marcos le pudo servir de base, en fin. Lo que te quiero decir es de que a Lucas le tocó investigar y utilizar otras fuentes, ya sea inspiradas o no inspiradas. Entonces, no sería de extrañar que Elena White también a la hora de escribir utilizara, aparte de la Biblia, que es una fuente inspirada, utilizara también fuentes no inspiradas, es decir, libros de historia, de la historia de la literatura, de la historia de la humanidad. Y claro, la literatura tiene cientos y cientos de libros de historia, sobre todo historia del cristianismo, que es lo que al final de cuentas a ella le interesa para hacer su libro del conflicto de los siglos. Fíjate lo que dice el libro El Conflicto, página 14. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o había agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a estos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Así que aquí no hay ningún plagio, aquí no hay ningún deseo de engañar a nadie, ni decir este material es mío cuando en realidad es de otra gente. No. A Elena White lamentablemente la han acusado de plagio, pero no es cierto. Ella está diciendo claramente que ella ha tomado de otros autores, como cualquiera de nosotros cuando hace un libro, una tesis, toma ideas de otros. Eso es así. Toma ideas, obviamente, nuestro convencionalismo actual, uno tiene que hacer las notas de pie de página y darle el crédito a los autores. Pero a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, no existía ese convencionalismo. Así que ella, cuando hizo su primera edición de este material, pues claro que no citaba a la gente, pues porque no era necesario, no era un requerimiento en la investigación, no era un requerimiento editorial, pues vaya, para un libro. Pero en 1911, ya cuando comenzó el siglo XX, se implementaron ya las leyes de copyright, es decir, las leyes de derechos de autor, derechos de autoría. Entonces Elena White le dijo a su equipo editorial que entonces tenían que ponerle todas las citas, imagínate tú, todo lo que fue el libro El Conflicto de los Siglos, había que buscar las citas que ella en algún momento tomó de los libros de historia y darle el crédito a los debidos autores. ¿Por qué? Porque cuando ya existe una ley, entonces hay que cumplirla. Cuando no existe una ley, pues no hay necesidad de tal o cual requerimiento mientras no sea una ley. Y en el caso de Elena White, como te digo, en su primera edición, cuando escribió estas primeras líneas del Conflicto de los Siglos, ella no citaba a los autores. ¿Por qué? Porque no era una ley, no era una
no era un asunto que tenía que hacerse, ¿ves? Incluso muchos otros autores como ella, contemporáneos a ella o antes de ella, también hacían lo mismo. Tomaban ideas de otros libros y no ponían nada de notas de pie de página y no podían nada de la bibliografía utilizada, pues porque no era requerido dentro de los cánones de asuntos de editoriales en aquella época. Pero a partir del siglo XX sí, y eso es lo que ella va a hacer a partir de 1911 con el libro El conflicto de los siglos. Bueno, entonces ella está diciendo que utilizó otras fuentes. Claro que sí, se puede utilizar otras fuentes. Claro que sí. Toda vez esas personas que publicaron algo era correcto, era verdadero, porque ha habido grandes autores y escritores a lo largo de la historia. Y si esos grandes autores dejaron algo bien plasmadito, pero bien articulado, dice Elena White, ¿para qué lo voy a desaprovechar esto? Esto es una joya. Bien, entonces trae de otras fuentes y las coloca en su libro. Eso no le quita inspiración, porque recuérdate que Lucas, siendo inspirado, también tuvo que tomar ideas, tomar información de personas que no eran inspiradas. Tomó información de fuentes no inspiradas también, porque le tocó investigar. A Elena White también le tocó investigar a la hora de hacer este libro, que es de una gran médula histórica, pues ella tenía que recurrir a los libros de historia, porque ella no era historiadora. Ella tenía que tomar, recuérdate que ella se quedó en cuarto primaria, pero entonces tenía que investigar a fondo entre la gente que sí era experta en asuntos de historia. Entonces ella tenía que recurrir a esa bibliografía para su libro El conflicto de los siglos. Luego dice, me fue presentado repetidamente el mensaje de que no hemos de decir ni una sola palabra, no hemos de publicar una sola frase, especialmente referente a personalidades que incite a nuestros enemigos contra nosotros y despierte sus pasiones hasta el grado máximo. Fíjate, antes de seguir con la cita, originalmente ella escribió El conflicto de los siglos utilizando expresiones y frases duras, porque así es como se expresaba de una manera muy asertiva en el siglo XIX, en el inglés del siglo XIX, en la sociedad victoriana de los Estados Unidos del siglo XIX. Así es como se hablaba, las cosas claras, directas, con educación, pero con un lenguaje directo, claro, firme, vigoroso. Entonces, las cosas van cambiando con el tiempo. Las cosas pueden cambiar también cuando se pasa a otra cultura. ¿Ves? Si yo tengo este libro aquí en mi cultura, lo publico, pero de repente esta palabra puede ser ofensiva en otro país. Hay palabras, y tú y yo lo sabemos perfectamente, hay palabras que de repente aquí en este país no son ninguna mala palabra, no es ninguna palabra soez, pero en otro país no la puedes decir. Es un insulto terrible, grave. Así que Elena White, cuando utilizó ciertas palabras, cuando caían en otra cultura, en otro país, esas palabras pueden ser muy ofensivas, muy graves. No estamos hablando de palabras soeces, ¿de acuerdo? Estamos hablando, puse un ejemplo, pero estamos hablando de palabras que se pueden entender, aunque no sean soeces, se pueden entender de otra manera, en otra cultura, en otro país, en otra época. ¿Qué hacer con aquellas palabras, frases o expresiones del conflicto de los siglos si estas palabras son muy fuertes? Elena White está diciendo aquí, por cierto, estoy en el libro El Evangelismo, página 418 y página 419, a ella le fue dicho que no debía decir ni una sola palabra, ni publicar una sola frase que incitara a los enemigos, que despertara sus pasiones. Fíjate, entonces a ella se le está diciendo que cuando hay palabras, frases o expresiones que levantan la cólera, la ira, que despiertan pasiones terribles en otra persona, sobre todo en los enemigos, dice, ¿sabes qué? Mejor no la digas. Mejor no la digas. Eso es prudencia, no es miedo. Porque hay gente que dice, no, pastor, usted tiene que decir las cosas así claritas, duras, que a la gente le duela. No. Mi querido hermano y hermana, eso es un principio general.
para la predicación de la palabra de Dios, para publicar libros, no se deben utilizar, sobre todo estamos hablando de literatura cristiana, no utilizar palabras duras, grotescas, que puedan incitar, como dice aquí, levantar pasiones. No estamos para ir a pelear con la gente. Estamos para darles verdades, utilizando el mejor lenguaje. Y hay gente que dice, no, pastor, dígale la verdad dura, aunque le duela. No, hermano, no. Nosotros tenemos que decir la verdad con bondad. Fíjate, la verdad sin bondad es crueldad. Y el Señor no nos ha mandado a ser crueles, ni a aplastar a la gente con nuestro lenguaje. No. No, lo que necesitamos es decir las cosas claras, sí, verdades, pero sin utilizar palabras que suenen a insulto, que tengan un sabor de insulto, ¿ves? Entonces, ella continúa, es cierto que se nos ordena, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Claro, pero fíjate, este mensaje debe ser dado, pero aunque debemos darlo, hemos de ser cuidadosos de no embestir, abrumar y condenar a aquellos que no tienen la luz que nosotros tenemos. Habrá hermanos que dirán, pero ¿por qué le quitaron esa frase al conflicto de los siglos? El original en inglés dice tal cosa. Y entonces dicen, ¿por qué en las ediciones posteriores le quitaron esas palabras? No, hay que dejarlo así igualito como Elena White lo escribió en 1850 y tanto. Hay que dejarlo igualito, así como... No, espérate. La misma hermana Elena está diciendo que es mejor utilizar un lenguaje que no embista, que no ataque a las personas. No debemos continuar la lectura, no debemos salirnos de nuestro camino para hacer ataques duros a los católicos. Ella lo dice clarito, porque tú sabes que el libro El conflicto de los siglos en gran manera muestra las condiciones por las cuales pasó la Iglesia Católica, sus dirigentes, durante una buena parte de la Edad Media, ¿no? Y entonces se habla pues del accionar de la Iglesia Católica como tantos libros de historia que también lo hacen. He sido instruida para decir a nuestros hermanos, tened cuidado. Al presentar el mensaje, no hagáis ataques personales a otras iglesias, ni aún a la Iglesia Católica Romana. El Evangelismo, página 418 y 419. Así que mi querido hermano y hermana, aquí tú tienes la razón por la cual las ediciones posteriores tuvieron que suavizar, cambiarse una palabra por otra. Eso está bien, eso es correcto. La misma hermana Elena dijo que eso estaba bien, que a ella se le había autorizado para hacer eso. No estamos dejando de lado la creencia de que, vaya, por ejemplo, el cuerno pequeño significa esto, la bestia apocalíptica significa esto. Eso sigue intacto, eso sigue igual. Lo que nosotros a lo que estamos encareciendo aquí es el lenguaje en que lo vamos a decir. El contenido es el mismo, la forma es la que puede variar. Pero eso no es por miedo, no es miedo. Aquí está diciendo, hay que ser cuidadosos. Tened cuidado. Entonces, esto es prudencia. Esto es tener tacto. Esto es tener bondad de las personas que nos están escuchando. Eso es tener cuidado para que las personas que van a leer el libro El conflicto de los siglos no sientan que es un ataque personal, sino que se les está dando información histórica relevante, vinculante con la Santa Escritura, vinculada con el pasado y también con el futuro, y que puede transformar sus vidas. Pero si nosotros utilizamos un lenguaje de ataque, de embestida, no, las personas van a ver las primeras páginas, van a decir, no, este libro solo es de puro insulto, mejor lo cierro. Entonces, ¿te das cuenta? Nosotros mismos con un lenguaje fuerte estaríamos cerrando la puerta para que otras personas leyeran este maravilloso libro. El objetivo es que las personas terminen de leer el libro y no se queden en las tres o cuatro primeras páginas. Así que mi hermano, hermana, muchísimas gracias por tu atención, que el Señor te bendiga.
En una próxima ocasión estaremos dando una tercera y última parte. Dios te bendiga.